en una nueva serie de mensajes que le hemos titulado Nuevo Orden Mundial. Y aunque este tema pareciera ser nuevo, porque es un tema que se está escuchando en los últimos años, sin embargo, tiene sus raíces desde el mismo inicio de la humanidad. Pero antes de ir al génesis de la historia, quiero que entendamos un poquito el significado de lo que es el nuevo orden mundial. De acuerdo a Wikipedia, dice que el nuevo orden mundial es una teoría que plantea un nuevo periodo en la historia y que está caracterizado por cambios dramáticos en las ideologías, en la política y en el equilibrio de poderes a nivel global. La realidad es que la propuesta del nuevo orden mundial es liberar al mundo de las guerras, es erradicar la pobreza, es quitar la enfermedad, el hambre y traer paz al mundo. Y todo eso se oye bonito. Es algo que se oye como que, bueno, este movimiento quiere hacer algo bueno por nosotros, parece que se oye bien y todo eso, pero hay una agenda detrás de todo eso, una agenda macabra, la cual se pudo ver en los mismos tiempos del reinicio en el tiempo de Noé. Porque si usted conoce la historia de Noé, después de que vino el diluvio, Dios le dijo a Noé que se multiplicaran y poblaran la tierra. Y Noé tenía 3 hijos que se salvaron en aquella época, que se llamaron Sem, Can y Jafet. Y ellos tuvieron muchos hijos, y tuvieron nietos, y tuvieron bisnietos, hasta que decidieron construir una torre que los llevó a la confusión. Yo quiero hablarles sobre el tema Nuevo Orden Mundial, The Beginning of Confusion, el inicio de la confusión. Vayamos al libro de Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos, a cocerlos al fuego. Y fue así como usaron ladrillo en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó, ¿cómo se le llamó a la ciudad? Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Las instrucciones de Dios de multiplicarse y de poblar la tierra fueron claras. Dios le había dicho a Noé: bueno, la tierra está vacía, póblenla, y eso tenía que ver, por supuesto, para que entonces pudieran cuidarse de los animales feroces, pudieran establecer la tierra, porque el mundo iba a ir creciendo y se necesitaba espacio. Así que la orden era multiplicarse y poblar la tierra. Por si acaso, para los que quieran seguirse multiplicando, esa orden ya pasó. Ya no podemos seguir poblando tanto, tiene que cuidarse con eso. Ahora, y ellos deciden rebelarse contra la voluntad de Dios y deciden establecerse en ese lugar. Pero para que un pueblo se una con tanta pasión para trabajar de día y de noche en la construcción de una torre, se requería tener visión, se requería tener propósito, se requería tener liderazgo. Y eso fue dado a través de un hombre llamado Nimrod. Nimrod fue aquel que los motivó, que trajo la visión y que los impulsó para que el mundo pueda trabajar con tantas ganas, con tanta pasión para construir una torre. Y cuando usted va al capítulo 10 de Génesis, encontramos una genealogía completa de Noé y de toda su descendencia. Y allí aparece Nimrod, que viene de la descendencia de Can. Y lo menciona
en ese pasaje del capítulo 10 lo menciona como un valiente cazador y constructor de ciudades. Nimrod fue el primer personaje que empieza a construir ciudades, porque en aquella época la gente era muy nómada. Ellos iban por diferentes lugares, iban buscando comida, iban de repente huyendo de los animales feroces. Pero entonces él establece, de acuerdo a la historia, él establece que hay que construir ciudades. Y este personaje parece que tenía mucha inteligencia, pero a la vez cuando vemos el nombre Nimrod, significa rebelión. Nimrod significa rebelión, es decir que la rebelión en su corazón ya estaba allí y solamente necesitaba la oportunidad para que se revelara de la forma como él quería revelarse. De acuerdo a la enciclopedia judía, dice que se llamó Nimrod porque incitó al mundo a rebelarse contra el Altísimo. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje me preguntaba, ¿pero qué tiene de malo querer estar juntos? Porque aquí los hermanos de Conexión Cristiana quieren estar juntos. ¿Qué tiene de malo estar juntos? ¿Qué tiene de malo construir edificios, querer prosperar? La realidad es que no hay nada de malo en ello. El problema es que la confusión llegó a ellos por tres razones. Y la primera es por una abierta desobediencia al mandato de Dios. They just wanted to disobedience to the Lord. Dice el verso Génesis, en el verso 4 dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados. Evitaremos ser dispersados sobre toda la faz de la tierra. Ellos prácticamente se crearon esta ideología de que tal vez Dios los quería sacar. Y ellos dijeron, vamos nosotros a rebelarnos entonces contra ese ser supremo que está en los cielos. La causa por el cual hoy el mundo está desbaratado y por el cual el mundo entró en desobediencia está desde el mismo Génesis. Cuando nosotros vemos la historia del Edén, dice la Biblia que Dios puso a Adán y Eva en un paraíso y les dijo, de todos los frutos que están aquí ustedes pueden comer, excepto no pueden comer del árbol del bien y del mal. Pero ellos decidieron escuchar la voz de la serpiente o de Satanás y desobedecer a Dios. La desobediencia es incumplir lo que Dios nos ha mandado a nosotros que hagamos. La desobediencia acarrea terribles consecuencias. Una de ellas es separarnos de Dios. Porque si usted ve en el momento que Adán y Eva pecaron, ellos se separaron de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los estaba buscando y ellos se escondieron. Cuando uno desobedece a Dios, hay un instinto dentro de uno que te dice que hay algo que está mal. Cuando tú desobedeces a Dios, aparte de eso, hay una acusación de parte de Satanás que te quiere hacer pensar que ya Dios no te va a dar una oportunidad más o que tú ya no tienes más chance para seguir con el Señor. Eso es como el diablo trabaja. La desobediencia hizo que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso de Dios. La desobediencia trajo maldición, la tierra fue maldita y ahora Adán y Eva tuvieron que sufrir las consecuencias de su pecado. Así que vean las mujercitas que les duele cuando están embarazadas y todo lo que sufren, y el hombre que dicen que está trabajando duro. Bueno, quiero decirle que Eva y Adán trabajaba duro, lo que pasa es que era otro tipo de trabajo, amén. Y había mucha bendición, pero a causa de su pecado la tierra fue maldita. Y la desobediencia trajo muerte. Adán y Eva murieron espiritualmente. Y es allí donde todos nosotros, después de Adán y Eva, nacimos pecadores, nacimos desobedientes. Hay una tendencia en el ser humano a rebelarse a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, en Efesios capítulo 2, dice que hay un espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Cuando vemos Efesios capítulo 2, el verso 1 dice, en cuanto a ustedes, le dice el apóstol Pablo a los Efesios, estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Estaban qué dice? Eso quiere decir que la paga del pecado es muerte. Cuando yo desobedezco a Dios, yo estoy en una muerte espiritual. Dice, ustedes iban conforme a la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de los demonios, de los principados y las potestades. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Pablo le está hablando aquí a creyentes, le está hablando a los que creen en Cristo y les dice: a ustedes, hermanos de Efesios, ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados, porque era una vida contraria que ustedes llevaban en otro tiempo. La vida de pecado es la vida de desobediencia. Y cuando yo llevo una vida de desobediencia, eso produce muerte espiritual. El miércoles pasado estábamos aquí un grupito de personas ayunando, orando, teniendo un tiempo sentados aquí de meditar la palabra y todo eso. Y una de las personas que estaba aquí dijo: saben, quiero compartir con ustedes que yo jamás me hubiera visto aquí en una iglesia, en día entre semana, aquí en ayuno. No me había visto yo antes así. Algo ha estado pasando en mi vida. Dios está haciendo algo en mi vida, en mi familia, y puedo ver a Dios obrar. Yo recuerdo que le dije, la verdad es que eso es el evangelio. El evangelio tiene que ver con transformación, con cambio, con renovación, con el poder de Dios actuando en nosotros. Si el evangelio, si la palabra de Dios no está haciendo nada en tu vida, eso quiere decir que los predicadores estamos mal o simplemente usted no ha podido encontrarse con Dios. Y tenemos que evaluarnos de los dos lados. Los que predicamos acá la palabra de Dios, si acaso la palabra de Dios solamente los estamos entreteniendo para que el domingo dice: hoy es domingo, vamos a ir a la iglesia pues para llevarla suave allí un rato, conocer a los hermanos, tomarnos un cafecito. Y no pasa nada en tu vida. Si no pasa nada en tu vida, ¿estamos mal nosotros o todavía no te ha caído dicen, no te ha amanecido? Que gracias por esa palabrita. No te ha amanecido, porque la palabra de Dios produce cambio, produce transformación. Al menos te da coraje decir: este pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Tiene que producirte algo. Si usted sabe, los predicadores del siglo XV, del siglo XVI, cuando empezaron a traer reforma, muchos fueron apedreados. Salían, en el tiempo de John Wesley, era un predicador muy fuerte, hermano. Llevaba una palabra, pero de esas que, si usted lee las predicaciones de John Wesley, usted dice: pero vaya, Dios mío, qué iglesia, qué gente quedaría escuchándolo. Porque era una palabra que tenías que agacharte de tanto palo por todos lados. Aquí usted recibe palo, pero con miel. O sea que cuando viene ese palazo se le pone un poquito de miel para que pegue, pero resbale ahí un poquito. Pero en los tiempos de John Wesley esa palabra, hermano, iba así como iba. ¡Sas, sas, sas! La diferencia es que había una unción poderosa que trazaba el corazón de las personas. A veces mi esposa me dice: es que mira, yo prefiero, yo creo que yo no debo de predicar, porque yo digo: no, si Dios te ha dado ese mensaje, yo puedo ver la gente como es tocada. Algo sucede en las personas. Y hay personas que son marcadas para llevar una palabra de una manera profética, de una manera poderosa. Y usted solamente tiene que dejarse usar por el Señor. Porque cuando es Dios hay un fruto, hay un cambio, hay una transformación, hay algo que sucede. Pero si nada más estamos entreteniendo, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pablo dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. And who are the children of disobedience? ¿Quiénes son estos hijos de desobediencia? Son las personas que viven alejadas de la voluntad de Dios, que viven según su propio camino y su propia voluntad. Son los que le dicen a Dios: Señor, Dios, como quiera que te llames, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. No me digan a mí nada, porque yo hago lo que a mí me da la gana. 3 señales de que el espíritu de desobediencia está en una persona. La primera es que la persona sabe de manera consciente que es lo correcto, pero hace lo incorrecto. Es como que el espíritu de desobediencia le susurra a uno en el oído, así como a Adán y a Eva. Cuando el espíritu de desobediencia les comenzó a hablar a través de la serpiente, le dijo a Eva: tranquila, Eva, ¿cuál es el problema? Ese fruto se ve riquísimo. ¿Cuál es el problema que no te puedas comer ese fruto? Es más, aquí no hay nadie. Nadie te está viendo, ni siquiera Adán está aquí. Tranquila, usted cómala tranquila. Y entonces le comenzó a lavar el coco, dicen en mi país.
le comenzó allí a lavar el coco, y así es como el diablo trabaja. Así es como el espíritu de desobediencia te dice, don't worry, nothing is going to happen. Just keep going. Nadie lo sabe, tranquilo. No sea fanático. No te noto convencido. Y comienza el espíritu de desobediencia a operar en tu vida, y de repente eres seducido. Y una vez que eres seducido, concibes la desobediencia o el pecado, y después de eso eres atado. Porque eso es como el diablo hace. Te ata. Te ata, entonces tú cuando quieres salir de allí, está difícil que salgas de allí. Porque entonces el enemigo te tiene atado y te tiene atado. Ahora, hay formas de romperlo, hermano, porque, o sea, el diablo sí tiene poder y todo eso, pero tenemos un Dios más poderoso que él. Y tú tienes que autoliberarte, o tú tienes que venir a la iglesia y pedir que oren por ti. Tienes que arrancar todo eso de tu vida, pedir perdón, porque si tú le pides a Dios 1000 veces perdón, Dios te va a perdonar. 1000 veces se lo pides, Dios te perdona, Dios te limpia, y va a llegar un momento que Dios te dice, oye, pero ya pasaste aquí ayer y antes de ayer, y hace una hora regresaste. Entonces te va a decir, te voy a tener que apretar un poquito entonces. Y de repente cuando eres apretado, hermano. Y entonces, pero a veces cuando estamos orando por alguna familia, por alguna persona, me dice, ay pastor, mire, es que está pasando algo difícil. Tranquilo, ese es el producto de la oración. Porque es la única forma de que ese familiar, de que esa persona se vuelva a Dios. Cuando está en la cárcel, cuando está en el hospital, cuando está muriéndose en un lugar, ahí es cuando se vuelve uno a Dios. Pero de ahí, mientras está en la fiesta, siga la fiesta. ¿No te noto convencido? Entonces Dios tiene que decir, por amor, eso es por amor. Dios tiene que decir, voy a apretarlo un poquito a ver si entiende. Y cuando empiezas a sentir ese apretón, eres sacudido. Y una vez que eres sacudido, entonces lo único que te queda es, I surrender. Aquí estoy, Padre. Cámbiame, transfórmame, quítame todo esto. Ayúdame. Yo no puedo, pero tú lo puedes hacer en mí. Y ese Dios poderoso, eso es lo que Él quiere hacer. Transformarnos, porque nadie puede cambiar por sí mismo. Es el poder de Dios en nosotros. La otra señal del espíritu de desobediencia operando en una persona es cuando la persona justifica sus errores. Por ejemplo, uno dice, mi jefe tiene plata. ¿Qué tiene de malo que yo me le lleve aquí algo? Una herramienta buena, pues él tiene un montón de herramientas. ¿Qué tiene que yo me lleve aquí un poquito de la registradora? Y uno se justifica, porque dice, pues ellos tienen plata. Pero esa es una forma de que el espíritu de desobediencia está operando en tu vida. Porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que ser luz en las tinieblas. En Proverbios 16:2 dice que la gente busca considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Aun cuando nosotros tratemos de ocultar nuestros motivos, Dios conoce y sabe nuestras intenciones. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos, aun cuando nosotros le pongamos un montón de pretextos del por qué estamos haciendo eso, de por qué. No, esos son como la forma el diablo trabaja para llevarte a una vida de desobediencia. Y la tercera señal del espíritu de desobediencia que opera en una persona es cuando viene la cauterización de la conciencia. Es decir, que cuando una persona hace algo que está mal, primero hay como un sonidito ahí que está pi, 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 y usted sigue haciendo lo malo y eso comienza a sonar y a sonar. Y entonces al principio cuando uno va a hacer algo malo, por ejemplo los ladrones que recién inician, están aquí, los ladrones que recién inician. Yo cuando estaba como a los 15 años intenté robar. Y los ladrones que recién inician, con cualquier gato que salta sales corriendo. Con cualquier ruido sales corriendo. Así que usted no se deje robar fácilmente, porque hay ladrones que son novatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que suena primero la alarma y sale uno corriendo, ¿no? Pero ya después, no, si ahí no hay nadie, no pasa nada. Y otra vez vas
Y vuelves y esa alarma está suena y suena. Y de repente, o sea, tú entras como Juan por tu casa. Hasta que de repente te cae la poli. Esa es la forma como se cauteriza la conciencia. Lo haces una vez y la alarma en tu mente está diciendo eso está mal, no lo hagas. Pero lo hiciste una vez, no pasó nada, el cielo todo está bien, no, nadie se dio cuenta, todo siguió. Y lo vuelves a hacer otra vez. Y lo vuelves a hacer otra vez. Y lo vuelves a hacer otra vez. Y de repente ya no tienes ningún remordimiento dentro de ti. Al principio hasta sueñas, hasta estás así medio que me va a pasar algo, que no, Dios mío, que sí, y ahí estás, que algo pasa. Pero ya después lo haces una vez. Eso se llama cauterizar la conciencia. Y es como que el diablo te pone anestesia. Y ya no hay remordimiento. Cuando ya no hay remordimiento, preocúpate. Porque entonces de ahí en adelante ya tú has hecho un caparazón. Tu conciencia ya está cauterizada y prácticamente eres arrastrado. Por eso es que tú ves que una persona, pero ¿cómo es que esa persona mató? No solamente mató, esa persona la descuartizó. Un pecado lo llevó a otro y a otro y a otro. Que si tú te pones a pensar, pero jamás una persona va a hacer eso. Pero lo llevó a cauterizar la conciencia. Así es como Satanás trabaja, dañando nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es lo mismo que sucedió con la gente de la Torre de Babel. Llegó un momento que la mente de ellos fue cauterizada, que llegaron a decir, vamos nosotros a construir una torre y nos vamos a poner un nombre por si acaso Dios nos quiera sacar corriendo de aquí. Nosotros vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Su mente, su corazón ya fue cauterizado para querer hacer algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Y el mundo hoy en día está siendo operado por ese espíritu de desobediencia. Por eso es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El mundo está siendo preparado para un nuevo orden mundial que va a ser gobernado por ese espíritu de desobediencia. Diríamos que ya está en acción ese espíritu de desobediencia. El espíritu de Nimrod o el espíritu del anticristo que está listo para tomar el poder mundial. Ese movimiento ya está en acción. Desde el tiempo de Pablo ese espíritu inmundo está en acción. Y se ha visto desde el tiempo de Nimrod y ha salido en diferentes oportunidades intentando llegar al momento de hacer el deseo de gobernar al mundo. No se ha logrado, pero ahora parece ser que estamos viendo todo el escenario listo para que eso suceda. El espíritu de confusión viene por abierta desobediencia. Cuando yo ya prácticamente ya hago y voy, mi mente ha sido cauterizada y voy y hago lo que sea, no me importa ya. Pero también por buscar su propia gloria y no la de Dios. Si ves Génesis 11:4 dice, luego construyeron una ciudad con una torre que llega hasta el cielo y de ese modo nos haremos, ¿qué dice ahí? Famosos. Los constructores de la Torre de Babel estaban ansiosos de ser reconocidos. Sus corazones estaban llenos de orgullo y autosuficiencia. Nimrod les había inyectado una buena dosis de buscar su propia gloria. Y es que todos nosotros tenemos dentro de nosotros ese orgullo que está allí, porque somos seres humanos. Todos nosotros tenemos orgullo, claro que sí. El problema es cuando ese orgullo es tomado desde el espíritu de desobediencia y te lleva a otros niveles. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Eso fue lo mismo que hizo el diablo también cuando tentó a Eva. Le dijo que si comía del fruto prohibido, sería como Dios. Y entonces Eva dijo, bueno, si yo voy a ser como Dios, wow. O sea, yo también voy a ser grande. Yo también voy a ser así como Dios. Y a veces allí opera el espíritu inmundo de la desobediencia, tomándote por el lado del orgullo. Mire, cuando uno se convierte a Cristo, lo primero que sucede en la vida de una persona que se convierte al Señor es que el Señor empieza a quitar tus malos hábitos. Hábitos, por ejemplo, de alcohol, de drogas, de perversidad. Empiezas a ser liberado de todos esos espíritus inmundos. Y conforme Dios empieza a operar en tu vida con esos espíritus inmundos, tú de repente
Ya, o sea, te sientes, bueno, ya no tienes deseo al alcohol, ya no tienes deseo a las drogas, ya no dices malas palabras. O sea, todos esos malos hábitos van saliendo de tu vida. Pero hay uno que es tan difícil que usted pueda domar, un mal hábito, que es el orgullo. Porque el diablo entonces te dice, bueno, pues no, ya no puedo, yo le trato de traer, le pongo la droga ahí fácil, le pongo allí la tentación, le pongo todo, pero ya no quiere nada conmigo. Entonces le va a decir, le va a tratar por el orgullo. ¿Y cómo le dice? Mira, oye, qué bonito oras tú. Cuando tú oras, el mundo tiembla. Aleluya. Y dice, espérame. Mira, cuando tú le pones la mano a la gente tiembla. Aleluya. Y empieza uno a creérsela. Una vez una hermana me dijo, pastor, dice, por favor, hermano, póngame la manita aquí porque cuando usted me pone algo me sucede. Y después yo me quedé así, ¿será verdad? Pero yo tengo mi martillito a mi lado que me dice, ¿qué? No, que le pongo en la mano y dice que algo... Hay gente que si no te cuidas en la vida cristiana, te va a llegar por el orgullo. Y van a creer que si tú no estás allí, la iglesia se va a cerrar. Déjame decir, hermano, que Dios, su iglesia, su obra la va a continuar, estemos o no estemos nosotros. Porque esa es la obra de Dios. Pero a veces el diablo te agarra por allí, por el orgullo. Y ahí cuando te agarra por allí, eso está difícil porque estás tratando de buscar tu propia gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso fue como Satanás le llegó a Eva y la convenció. Pero déjeme decirle, hermano, que hay un plan perfecto que Dios ha diseñado para nosotros. Pero el orgullo de repente te llega a decir es que yo no necesito de nadie. Yo no necesito de que me digan lo que tenga que hacer. Yo creo que yo puedo construir mi vida. Yo creo que yo puedo hacerla sola sin Dios. Y ahí llega el espíritu de confusión. El historiador Flavio Josefo dijo que Nimrod persuadió a sus seguidores a no atribuir sus fuerzas a Dios, pero a ellos mismos. O sea, él le dijo, tú puedes, campeón. Eso se oye bonito hoy en día. Lo necesitamos escuchar, claro que sí. Porque nosotros necesitamos que Él nos anime, que nos diga, oye, qué bien lo hiciste. Qué bien, sigue adelante. Pero hay una línea delgada, donde si tú necesitas eso para sobrevivir, quiere decir que ahí te están agarrando el orgullo. Todos nosotros necesitamos alentar a nuestros hijos, a nuestra familia, a la gente que trabaja con nosotros, a decirle lo hiciste bien. Pero hay una línea delgada. Y allí esa línea delgada es donde el diablo es donde trabaja, donde nos lleva al orgullo. Por eso dice Flavio Josefo que Nimrod persuadió a sus seguidores a no atribuir sus fuerzas a Dios, pero a ellos mismos. Y ese es el movimiento de ahora, que tú tienes que mirarte a ti mismo y que tú mismo tienes el poder. Somos creación de Dios. Hay un Dios en el cielo, un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Sin Él no hay nada que nosotros podamos hacer. En el momento que nosotros decimos yo no necesito a Dios, en ese momento llega nuestra caída. El sabio Salomón en Proverbios 16:18 dijo, después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia viene el fracaso. Yo no sé cuánto nivel de autosuficiencia usted tiene en su vida, pero si usted no reconoce que todo lo que usted es y todo lo que usted tiene es por la gracia divina de Dios, eso es buscar su propia gloria. Y el buscar mi propia gloria me puede llevar a la ruina. En Garden City, Kansas, yo llegué a conocer a un señor evangelizando en las calles. Este señor era de El Salvador. Y lo conocí al Señor, le comencé a hablar de Cristo. Y me dijo, muchacho, no pierdas tu tiempo. Yo no necesito de eso que tú me estás hablando, del evangelio. Me dijo, yo tengo salud, tengo casas, edificios en El Salvador. Dice, eso es para el evangelio es para gente de mentalidad débil. El evangelio es para los pobres. Yo estoy bien. Bueno, pasó el tiempo allí. En el 2001, eso fue cerca del 2001,
porque yo llegué a Garden City, Kansas en el 98. En el 2001 hubo un terremoto en El Salvador que derribó edificios, derribó casas, destruyó. Y este señor no tenía aseguradas esas cosas. Me lo volví a... y él me dijo que él ya se iba a jubilar y que él ya prácticamente pues ya tenía su vida hecha. Cuando llegó el momento me lo vuelvo a encontrar. Digo, oye, pero usted no estaba, no que te ibas a ir ya. No, mira que vino un terremoto y me desbarató todo. Y ahora tengo que volver a empezar de nuevo. Hermanos, la Biblia es clara. La Biblia dice que después del orgullo viene la caída. Y tras la arrogancia viene el fracaso. O sea, todo lo que nosotros tenemos, negocios, casas, propiedades, inteligencia, sabiduría, todo es Dios. Y yo le tengo que reconocer a Él. Salomón fue el hombre más rico del mundo, pero siempre reconoció a Dios. De hecho, él es el que está escribiendo Proverbios 16, 18. Y él entendía que todo lo que tenía era por el Señor. Todo lo que tenemos. Pero pastor, yo solamente tengo una carcachita, pues esa te la dio el Señor. O tengo una Silverado, esa te la dio el Señor. O tengo una buena casa, esa te la dio el Señor. O tengo una pobre casa, lo que sea que tengas, Dios te lo dio. Y yo tengo que reconocerlo. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Dios nos ha dado lo que somos. Nuestros hijos, Dios nos los ha dado por pura gracia, misericordia y bondad. Y por si ustedes no sabían, el orgullo inició en el cielo con un ser llamado Lucifer, quien en un intento de tomar el trono de Dios, él se sienta en el trono de Dios y quiso hacerse mayor a Dios y convence a la tercera parte de los ángeles. Y Dios le hubiera dado la oportunidad de arrepentirse, pero dice la Biblia que se ensoberbeció. Y esa soberbia quiere decir que él no quiso reconocer su pecado. Y fueron lanzados al abismo. Y desde entonces hasta estos días, esos demonios han intentado construir su imperio. Lo que conocemos la Biblia, podemos ver que ese imperio es similar a la Torre de Babel. Y eso es similar al nuevo orden mundial que se está preparando, donde se manifestará el anticristo. La mayoría de los pastores y maestros en profecía bíblica creemos que el escenario de estos acontecimientos ya está preparado. El renacimiento del pueblo de Israel como nación fue una profecía que ya se cumplió. Ya se cumplió. El Señor dijo que Él iba a manifestarse cuando ya su pueblo esté unido y el pueblo ya es una nación. La apostasía de la iglesia, eso lo vemos, las iglesias cómo están desbaratadas, ordenando homosexuales como pastores, trayendo el mundo a la iglesia, destruyendo el evangelio. Eso se llama apostasía. Eso ya está. El aumento de la tecnología con la marca de la bestia, ya está eso ahora. Ahora usted ya puede ir a comprar en ciertos lugares con tu mano y eso fue escrito hace más de 2000 años. Donde el Señor en el libro de Apocalipsis dice que cuando venga el tiempo del anticristo no podrán comprar ni vender si no tuvieras una marca en la mano o en la frente. Pero ¿cómo lo iban a saber desde esa época hasta estos días? Eso ya se cumplió. Ya está ahí en acción. Todo está siendo preparado. Hay algunos que dicen, no, tú eres un fanático. No, mi hermano, abra los ojos. Eso es cuando usted le diga, no, que no se te va a hundir de la casa y tú ya ves que el agua está hasta el pecho. No, esto es real. Amén. O sea, tenemos que nosotros abrir nuestros ojos. El establecimiento de la globalización, el nuevo orden mundial ya está. Pero eso lo vamos a ver el next Sunday. Usted va a ver esas señales. El próximo domingo van a continuar con este tema. Si ustedes ven el edificio de la Unión Europea, quiero que vean esta gráfica que está aquí. Tiene un mensaje descarado. El que está a la derecha, el que está sería a su derecha, es el Parlamento Europeo. Cuando ellos lo construyeron basado en una pintura de Petersburg, así se llama el pintor.
que fue hecha en el año 1500 sobre la Torre de Babel. Del lado izquierdo es la Torre de Babel. Y estas personas, cuando se unen el Parlamento Europeo, que son las Naciones Unidas, ellos lo que intentan es crear ese nuevo orden mundial tal como lo hizo en la Torre de Babel. Y cuando usted ve el lema de campaña, cuando ellos iniciaron todo esto, se llamaba muchas lenguas, una sola voz. ¿Será eso coincidencia? Many languages, one voice. ¿Será coincidencia? ¿Será que somos fanáticos? No, eso es fanático. Que hay robo, ya está a la puerta, es fanático. No, ya hay robo, ya lo puedes comprar. Por si no te duele la espalda y tienes que hay alguien que te ayude a trabajar, cómprate tu robot y ahí lo vas a tener. Que quiere que te cocine tu robot, ya va a estar allí. Todo está listo, hermano. Todo está preparado. Y este nuevo orden mundial tiene como fin la globalización mundial. Un solo gobierno, una sola economía, una sola religión y un solo líder. Ese es el mismo espíritu que se movió en la Torre de Babel, que se está moviendo hoy. Y se escucha bonito porque dice, no, es que tenemos que unirnos. ¿Y quién? Usted sabe que en la unidad está la fuerza. Si usted no se une, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso Dios dijo, es que estos sean unidos y lo que se van a proponer lo van a hacer. Así que mejor vamos y confundamos el lenguaje de una vez, porque si no, se van a medio matar ellos mismos. Porque si usted no lo sabía, el acto de Dios de confundir la lengua de esa gente fue un acto de misericordia y de bondad. Porque ahí se hubieran exterminado. Nada más al llegar a los 8,000 pies de altura, ahí quedaban muertos. Todos tambaleantes y caían para abajo. Por el oxígeno, hermano. Están aquí, mis amados. Entonces es interesante cómo el acto de Dios y la bondad de Dios para que la humanidad continúe. Y hoy yo me pregunto, ¿qué estás construyendo? ¿En qué estás afanado en tus planes o en los planes de Dios? Porque Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces yo tengo que mirar y ver que ya estamos en un tiempo final. Y eso no quiere decir que dejes de trabajar o que dejes de hacer lo que estás haciendo. Lo que quiero decir es que seas más consciente de que hay un Dios poderoso y que yo tengo que arreglar mi vida con Él. Yo no puedo dejar que la fiesta siga. Tengo que parar la fiesta y decir, hasta aquí llegó todo esto. Me vuelvo a Dios de cabeza, de pie, de mano, de lo que sea. Porque muy pronto vas a escuchar, si seguiste con ese espíritu de desobediencia, vas a escuchar que vinieron los extraterrestres y se llevaron a Conexión Cristiana Church. Y vas a llegar aquí y ¿qué pasó? No hubo servicio, ¿no? Vas a encontrar las cámaras aquí, todo vas a encontrar aquí. Y tal vez unos cuantos que están esperando que el servicio comience. Oiga, ¿qué pasó? ¿Y dónde están? No ha llegado, qué raro que no han llegado los hermanos, los que aquí atienden, los ujieres. ¿Dónde está Tony? Que es el que abre la puerta y el que cierra. Está tomando café en el Dunkin' Donuts. ¿Dónde están? Oh, mi hermano, hay que sernos conscientes. Todo está preparado, todo está listo. Hay que ponerse listo. Y estamos viendo que el espíritu de confusión viene por desobediencia, viene por orgullo, pero también por querer construir mi propia salvación. Génesis 11:4 dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, y de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Los constructores de la torre no creyeron en el pacto de Dios que le hizo a Noé. Si usted se fija que cuando Dios mandó un diluvio, después de eso le dijo a Noé, ¿sabes qué, Noé? Ya no va a pasar eso. Ya no voy a enviar un diluvio. Vamos a hacer un pacto contigo. Ya no va a haber diluvio. Así que tranquilos con eso. Dios hace un pacto de que ya no va a haber diluvio. Así es que estos constructores no creyeron en ese pacto y por eso empezaron a construir la torre. Porque ellos estaban pensando en elevarse para salvarse de un próximo diluvio.
Otros simplemente no creían en Dios y creían que ese diluvio fue un desastre natural, como hay personas hoy en día que dicen, oye, ese ruido que sonaba, que todo el mundo estaba medio loco, que salían afuera, ¿qué es ese ruido? Como trompetas que oímos. Ah, no, esos son los polos que suenan de aquí a allá. Mucha coincidencia con la Biblia. Oye, que la luna se está convirtiendo, está roja y está... Mucha coincidencia con la Biblia. O sea, tenemos que despertar, leer más Biblia y ver que lo que está aquí se está cumpliendo. A nuestros ojos. Es real. Es realidad. Así que apaga el estéreo en tu fiesta y busca a Dios. Entrégate con lloro, con lamento, con búsqueda, porque pronto seremos arrebatados de este planeta. Todo está preparado. Es interesante que en solo 3 generaciones, los de la Torre de Babel se habían ya olvidado del castigo. Solo 3 generaciones, hermano. Algunos escritores dicen que para cuando Nimrod estaba construyendo la Torre de Babel, todavía existía Noé. Todavía estaba Noé. Solamente 3 generaciones habían pasado y ya la gente se le había olvidado el tremendo diluvio. Se le había olvidado el mensaje de Noé, que les habló muchas veces diciéndole lo que había pasado, porque eso se pasaba de generación en generación. Es fácil olvidarnos lo que ha pasado en la historia. Es fácil, y más olvidarnos de lo que Dios dice en su palabra. A través de los años el hombre ha creado su propia religión. Unas de esas religiones están orientadas a algo divino. Otras están orientadas a cosas. Y hay otras que están orientadas a ti mismo. Y es interesante que si tú quieres saber cómo abrir tu propia religión, Alexa te puede ayudar. Yo le pregunté a Alexa en esta semana, le dije, Alexa, dime, ¿cómo yo puedo abrir mi propia religión? Y Alexa me dijo, con mucho gusto. Y empezó a darme los puntos. Primero, piensa en algo que quieras adorar. Y luego te dice lo que quieras. Hasta un queso puedes adorar. Segundo, debes conocer el tema de lo que quieres adorar. Debes de conocer el tema bien de lo que quieres adorar. Tercero, da a conocer tu idea a la gente. ¿Quieres construir tu propia religión? Da a conocer tu idea a la gente. Y cuarto, recluta a los miembros. Por si quiere abrir su propia iglesia, hermano, o su propia religión, pregúntele a Alexa que ella te dice todo. Y hay personas que hacen eso. Pues si vemos todas las religiones que existen, ¿de dónde salieron? Le preguntaron a Alexa. Crearon sus propias religiones con sus propias ideologías. Nimrod y sus aliados crearon su propia religión. Ellos crearon su propio sistema. Querían ser reconocidos sobre la faz de la tierra. Por lo general, cuando alguien quiere crear su propio sistema para llegar a Dios, realmente es querer ser el mismo Dios, querer el mismo tener el control. Eso es por lo general lo que sucede. Si tú ves en la historia todos los que crearon sus propias religiones, si diríamos los mormones, si diríamos los testigos de Jehová, si diríamos todas esas religiones que salieron, si cuando lees la historia de todo eso, te das cuenta que todo tenía origen del orgullo y terminaron mal. Por si no sabes bien esa historia, en Leaders Bridge nivel 1 te la damos. Así que inscríbete y entra para que puedas entender cómo se formaron las religiones en el mundo. Efesios 2:9 dice que la salvación no es por obras, no es por lo que yo haga, es por la pura gracia de Dios. La única forma de que el mundo se salve es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguna religión nos va a salvar. El nuevo orden mundial tiene como meta crear una sola religión. Y es por eso que en los últimos años se está promoviendo el ecumenismo. Muchos cristianos y religiones orientales se están uniendo para adorar a Dios. Y eso se oye y se ve bonito. Y tú dices, mira, no hay pelea entre las religiones orientales, no hay pelea entre los cristianos, no hay pelea, se están uniendo todos para adorar todos al Señor. Oiga, hermano, ¿a cuál Señor están adorando? Una cosa es que yo me lleve bien con todas las demás personas y otra cosa es que yo adore junto
con Aileen, que está adorando otra cosa que no es Dios. Entonces, todo lo que se oye bonito, a veces no, todo lo que brilla a veces no es oro. Y nosotros tenemos que entonces ser conscientes de todo esto. Esa es la misma falsa de unidad que hizo la Torre de Babel. Babel significa confusión. Y hay personas que han sido confundidas por el mismo espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Póngase de pie, por favor, hermano. Imagínense por un momento a Dios viendo desde el cielo. Imagínense por un momento viendo a Dios, viendo al planeta. Vamos a decir que este es el planeta Tierra. Este es el planeta Tierra. Se imagina a Dios viendo dentro del planeta. Pero mira, estos muchachos están construyendo aquí una torre. Míralos aquí. Mira Nimrod, qué atrevimiento, levantar la mano y la espada. Míralo. ¿Qué voy a hacer con este muchacho? ¿Qué voy a hacer con todos estos? ¿Se imagina Dios? Porque la Biblia dice que ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra es el estrado de sus pies. ¿Se imagina qué tan grande es nuestro Dios? Dios está viendo, pero mira estos atrevidos que están construyendo una torre y no saben que se van a morir, porque si la construyen allí y cuando lleguen al 8º piso por ahí se van a acabar. A los 8,000 pies se acaban. Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar y Dios desciende y llega hasta ahí con ellos para confundir su lenguaje. Ellos estaban empecinados en construir su propia torre. Hoy yo quiero animarte a reflexionar en tu vida. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué imperio estás construyendo donde has dejado a Dios de lado y no estás poniendo a Dios como el Señor de tu vida? En el momento que tú empiezas a construir tu propia torre, es donde viene la confusión mental, la confusión espiritual, y de repente terminas desbaratado en algún lugar que no tiene nada que ver con Dios. Hoy Dios nos está llamando a un cambio. Si hay algo que estamos viendo hoy en día, que los científicos y los brujos están de acuerdo que algo va a pasar en el mundo. Los brujos y los científicos dicen que algo va a pasar. Los científicos, por supuesto, porque saben que ya el mundo ya tiene tantos años y lo hemos destruido, así que las placas de allá de California se van a desbaratar, así es que el recalentamiento global, entonces va a haber demasiado frío en un lugar y que va a caer, bueno, ellos ya dicen todo eso. Los brujos, por otro lado, dicen también, pero todo eso está en la Biblia. Todo está listo, todo está preparado para los juicios finales, pero antes de que eso suceda, nosotros tenemos que salir de aquí, hermano. Amén. Antes que eso suceda, nosotros vamos a ser levantados con poder. Así es que yo te animo a pensar y reflexionar cómo está tu vida delante de Dios. ¿Qué estás construyendo? Si estás construyendo algo donde no está verdaderamente el Señor, tienes que volverte a Dios. Yo sé que la vida es dura, porque a veces dicen, no, pastor, es que usted no sabe mis problemas. La vida es dura y por eso te estoy animando a buscar a Dios. Porque la única forma en cómo tú puedes sobrevivir es con Dios de tu lado. Él es el que te puede dar paz.